Cuida las palabras porque estamos estructurados en palabras. Cuida las palabras y las palabras cuidarán de ti. Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. Las palabras son algo que usamos el 90 hasta el 100% de nuestro día a día y no les prestamos atención. Bueno, todo el tiempo, como tú decías, estamos usando palabras, ya sea porque estamos comunicándonos con otras personas o nosotros en nuestra propia mente, pues nuestros pensamientos están estructurados en palabras también. Todos pensamos digamos, en el lenguaje en el cual aprendimos, así que eso demuestra que efectivamente nuestros pensamientos no son, digamos, de una forma abstracta o en un lenguaje que no podamos comprender o en inglés si hablamos español o en francés, sino que está estructurado en el lenguaje o en nuestra lengua materna. Es decir, que mis pensamientos pueden ser tan ricos como la cantidad de palabras que yo sé. Si yo solo sé 2 palabras, pues básicamente mis pensamientos están muy limitados un poco al número de palabras que yo conozco. Pero si mi lenguaje o mis palabras son mucho más ricas, pues tengo, digamos, muchos más herramientas de las cuales tomar. Así que, como estamos estructurados en palabras, nuestras palabras son las que crean nuestras realidades, nuestros pensamientos, nuestras personalidades, son las que crean básicamente nuestros sueños, las que definen cuáles son nuestros miedos, las que definen también cuáles son nuestras metas. Entonces, de algún modo son las palabras, como tú decías, sobre las cuales está construida nuestra vida y nuestra existencia. Ellas son las que crean, digamos, nuestro camino. En algún momento, digamos, yo decidí ser inversionista porque la palabra inversionista llegó a mi vida y el concepto de inversionista llegó a mi vida junto con la palabra. Entonces, los caminos que nosotros vamos tomando es porque provienen de algo que existe y es la palabra. No sé si hay una frase o alguien decía que lo que no se puede nombrar, pues no existe. O es como si no existiera, y es una forma que sirve para demostrar que lo que nombramos El poder de la empieza. palabra, la implicación tan tremenda y lo responsables que debemos ser entonces con la palabra. Exacto. Entonces, el conectador de mundos básicamente lo que busca es encontrar diferentes conocimientos en diferentes mundos o explorar para traerlos, digamos, aquí a la mesa o a este diván de conversación para nosotros esos conocimientos, digamos, implementarlos en nuestras vidas y que nuestras vidas vayan, digamos, a los niveles o para sacar el mayor potencial de nuestras vidas. Y esos conocimientos están regados en diferentes ramas o diferentes líneas o diferentes ciencias, y eso es lo que buscamos. Y el tema de hoy, que es la palabra, que está ligado al lenguaje, pues es trascendental porque, como tú decías, la palabra crea. Así que es un tema... No solo eso. Como ya hemos hablado muchas veces acá en el conectador de los paradigmas, creo que traer la palabra hoy al conectador es una forma de volver a repensar qué es lo que sucede con la palabra, con la implicación tan grande que tiene en el mundo, su implicación social, psicológica, ¿sí? La capacidad tan grande que tienen de dañar o de construir. Incluso ahora que está tan de moda el lenguaje inclusivo, ¿sí? Que está tan de moda aseverar que la palabra crea realidades, y de hecho lo hace, si queremos verlo de cerca, ¿sí? Sí. Así que quita y pone reyes, o sea, es decir, la palabra como tal tiene un poder gigantesco a la hora de mover masas. O sea, es impresionante. Y de construir al ser humano. Cierto. Por ejemplo, ahora que lo dices, una de las palabras o algo que digamos es actual, y es el tema de modificar muchas palabras para que terminen, digamos, o los adjetivos o ciertas palabras terminen, digamos, en E, que busca ser como una forma más neutral. Por ejemplo, al referirse, para no referirse a ellos o a ellas, por ejemplo, se construye y se forma una nueva palabra que es ellas, y automáticamente con eso se supone que crea una nueva realidad. Y entonces, claro, empieza, digamos, esa es una forma que demuestra que el lenguaje es muy importante, porque hay personas o hay entidades que buscan, digamos,
modificar el lenguaje para a través de él modificar o intentar modificar realidades. Así que la palabra tiene muchísimo poder, seamos conscientes o no, y hay incluso personas que están dedicadas a crear nuevos lenguajes para de algún modo transformar esa realidad. Pero digamos que hoy queremos conversar un poquito acerca de cómo es que la palabra nosotros podemos, primero que todo, ser conscientes del poder que tiene y segundo, poder usar ese poder, digamos, a nuestro favor o no solo a nuestro beneficio, sino para crear No solo algo eso, mucho mejor. ser responsables también con las palabras que nosotros heredamos por un lado, ¿cierto? Cierto. Y las que le vamos adeudando a otras personas. Ser cuidadosos y responsables con eso, porque ya lo decíamos, estamos estructurados en palabras, es decir, las palabras pueden construir en nosotros algo muy positivo, pero también nos pueden desechar. De hecho, es tremendo lo que dices. Bueno, nosotros hace poquito tuvimos un bebé. Y una de las inquietudes que a mí más, digamos, me inquietan, valga la redundancia, es, bueno, ¿yo qué tipo de educación le puedo dar a mi hijo desde ya, siendo aún muy pequeño? Y como pieza central o pieza fundamental venían las palabras. Es decir, es alguien que tiene que empezar, o sea, el lenguaje con el que le conversamos a él o el lenguaje que empieza a ser parte de su realidad, desde ya empieza a formarlo. Entonces, es una inquietud que digamos, tenemos actualmente, pero lo que tú decías, las palabras las heredamos también, así que nosotros cuando fuimos niños también hubo palabras que hicieron parte de nuestro contexto, nuestras primeras palabras. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, si nosotros hubiésemos nacido en una finca cafetera, digamos, café y todo ese tipo No, ya de que lo de dices, contexto. este libro, Casa de las Estrellas, Sí, El universo contado por los niños, que es una selección de un escritor colombiano que se llama Javier Naranjo, ¿sí? Ujú. Que es de entre niños de 6 y 12 años. sí, Evidentemente es un libro muy especial porque son los niños de alguna forma describiendo el mundo que conocen, ¿sí? sí, Definiéndolo desde su por palabras. perspectiva. Es un diccionario Ok, de palabras. Y acá se evidencia como de acuerdo a su vivencia, la vivencia y el universo de cada niño, desde su casa, seguro desde su forma de relacionarse y todo, definen su universo, definen las palabras. Y hay definiciones muy impactantes. vamos con un ejemplo, vamos con Unas un par de muy- ejemplos ya que trajiste unas muy lindas, el libro. unas muy dolorosas, que uno dice, o sea, hay Interesante, niños... pero interesante. Ese libro, es verdad, ejemplifica y demuestra muchísimo que lo que estamos conversando es antes de que leas algo, hay Ajá. algo que, por ejemplo, hablábamos hace poquito, y es que con tan solo yo escuchar cuáles son las palabras que conforman el universo, digamos, del lenguaje o el universo de una persona, yo ya sé más o menos cuál es su forma de pensar o a qué se dedica o cuál es su estilo de vida. Entonces, digamos, dependiendo del acento con el que conversemos, ya uno puede definir esta persona es de tal parte o de tal otra ciudad, digamos. Es una persona de origen más humilde, digamos, económicamente, o hablando, es una persona de bajos estratos o recursos, o es una persona de altos recursos, es una persona muy educada, o es una persona más o menos educada, es una persona que hace parte del mundo de los negocios, o se nota que es la ciencia lo que le interesa, o se nota que es la rumba lo que lo define. Entonces es como que solo con escuchar hablar a una persona ya uno puede determinar cuál es su universo sin mucho temor a equivocarse. Entonces, eso me parece muy tremendo y es porque, claro, lo que vas a leer, de algún modo, pues dicta las realidades de los hecho, niños. Más allá, bueno, ya vamos les voy a solo a leer algunas 2 o 3 definiciones de niños, pero ya que mencionabas lo de un hijo, creo que lo que nos llevó a pensar el hacer este tema hoy es porque desde que estoy vivenciando la maternidad, me doy cuenta que el bombardeo de palabras y expresiones negativas y calificaciones negativas hacia un niño o hacia una mamá, un niño que todavía no es consciente ni siquiera de su realidad y tiene reacciones, cosas naturales porque está en una exploración apenas de sus emociones, y la capacidad tan tremenda que tenemos de todo el tiempo calificar las acciones de otro negativamente, porque eso fue una sorpresa. Nunca había sido consciente de la carga negativa tan tremenda que tenemos todo el tiempo. Estamos muy bombardeados de palabras negativas y calificativos negativos. Bueno, en esta etapa me di cuenta, por ejemplo, de eso,
recibiendo un montón de observaciones, es que está así, es que está esto, es que es mimado, es que es esto, em, dándome cuenta primero de la negatividad en eso y, y segundo de lo buenos que somos calificando cosas sin contexto. Ujú. O sea, todo el tiempo definimos una situación y somos súper ajenos al contexto por el cual se dio esa reacción en las personas. Ujú. Así que eso es una de las partes por las O cuales sea, una de las hicimos el razones por podcast. las que el tema resultó relevante para nosotros actualmente es que empezamos a ver cuál es el tipo de palabras con las cuales se describe, digamos, a un niño que no tiene ni siquiera conciencia de qué significan esas palabras, pero obviamente sabemos que de algún modo esas palabras lo van formando consciente o inconscientemente y van formando, digamos, su destino. Es decir, yo sé que las palabras más importantes para un niño son las que escuche en su casa. Si es inteligente o si es bruto o si se le trata, digamos, de una forma de lento o cualquier tipo de palabra, incluso más allá de solo la palabra como tal, es la intención con la que se dice. Entonces es como que eso es cierto, eso fue lo que hizo que nosotros pensáramos en ese tema y empezáramos a reevaluar a nosotros Ujú. nuestro contexto, es decir, cómo nos hablan nuestros cercanos o nuestros amigos o nuestros compañeros, ya sea de trabajo o diferentes tipos pues, de interacciones que tenemos en el día a día. Y de algún modo percibimos como que la carga negativa es bastante, digamos, fuerte y constante o evidente. Entonces, Ujú. como que es un ejercicio de mirar de qué forma el lenguaje todo el tiempo nos está moldeando, pero nos damos cuenta que tiene una carga Ujú. negativa. Entonces, nos dimos cuenta que de algún modo es porque somos automáticos a la hora de hablar y parte de lo que estamos buscando en este caso con esta conversación es cómo empezar a ser conscientes de A eso romper, para quizás. neutralizar, exacto, Eso. para neutralizar o romper todos esos patrones negativos que empiezan a permearnos, empezar a seleccionar los positivos y quedarnos con ellos, pero también a A nosotros cuidar desde nuestras nosotros, a ser propias palabras. responsables Eso, con la forma en que estamos asociándonos con el otro, sí, o formando ¿sí? la realidad del otro Del también. otro. Bueno, léenos pues un poquito que la verdad es que es Bueno. interesante. Vamos a hablar, por ejemplo, del tema de la muerte, ¿sí? Ujú. Bueno, Por ejemplo, antes, que de pronto esto les ayuda a entender un poco mejor a quienes nos escuchan, y es que el escritor lo que hace es que sobre una palabra, digamos sobre muerte, es la palabra, sí, entonces, por ejemplo, le pregunta a niños de diferentes edades. edades, de diferentes como realidades sociales acerca de una palabra. Entonces, por ejemplo, les pregunta cualquier palabra, ¿qué opinan de la palabra muerte? O para ellos, ¿qué significa la palabra cielo? O qué significa la palabra mujer. Y entonces ellos dan sus definiciones y más o menos esa es como la dinámica con la que se construye el Sí, libro. sí. Por ejemplo, muerte. Entonces ahí Jorge Andrés Giraldo, de 6 años, contesta El País. Por ejemplo, Jorge Andrés Zapata, de 7 años, contesta: es un dolor para mí porque a mí me da miedo dejar a mi mamá solita, porque allá pelean mucho con cuchillos en mi casa. Mm. Ancisar Arley López, de 11 años, contesta: es una cosa que no regresa. Edison Hidalgo, de 12 años, contesta: es algo que Dios hizo por nosotros. Y, por ejemplo, Melisa Patiño, de 12 años, contesta: forma de no existir y estar en un lugar incierto. Tremendísimo. O sea, Así que, es muy loco. Mira, la diferencia de, de comprensión entre los diferentes niños acerca de la muerte te demuestra las realidades de muchos. O sea, casi que obviamente el que dijo es algo que Dios hizo por uno, pues tiene la muerte, el concepto de Jesús y esa historia. Pero quien dice me da miedo dejar a mi mamá solita porque allá pelean mucho con cuchillos, pues imagínate qué te está diciendo acerca de su realidad. sí, así que imagínense, es una mínima muestra de el poder de las palabras y la envergadura de las palabras en nuestra vida. Mm. De la forma como esto dice mucho o data mucho de nuestras realidades diversas, complejas y de la gran implicación psicológica que puede tener en nosotros. De hecho, yo creo que nosotros, cada uno seguro ha tenido calificativos de otros que lo han marcado hasta ahora. Yo los Total, tengo, de hecho, total. y me da tristeza saber que fueron pocos los calificativos positivos que con los que tengo que arrastrar.
También es cierto que a lo que vamos en últimas es el por qué cuidar las palabras. Y es que hablando de las redes sociales, pues hay miles de comentarios todo el tiempo. Y es triste, y creo que hasta nos pasaría a nosotros, y si en algún momento sería genial si eso sucediera 100 comentarios, pero es triste saber que quizás de 80 positivos, es posible que los negativos sean los que más vayan a marcar los procesos o la forma pues como llevamos, en este caso sería el Es conectador. normal, tú misma Sí. me has dicho en algún momento que las palabras negativas o lo negativo siempre hace mucho más estruendo o mucho más ruido que lo positivo. Y es cierto, si a mí 10 personas me dan una opinión y 9 son positivas, pero uno solo me da una opinión negativa, es la negativa la que normalmente va a quedarse en mi cabeza. Hace poquito escuchaba acerca de este tema, cuál es el poder, por ejemplo, de las palabras positivas y cómo si yo empiezo a hacer uso de palabras de palabras o de contextos positivos en el lenguaje, más positivos hacia el lado positivo, siendo consciente de lo que estoy creando con esas palabras, el efecto que tiene, digamos, físicamente en el cerebro. Y decía que, pues obviamente a través de estudios se demuestra cómo el uso constante del lenguaje negativo empequeñece el cerebro, con todo lo que eso implica que cada vez digamos, es más difícil avanzar o es más difícil pensar en universos nuevos o creativos o encontrar soluciones a problemáticas del día a día cuando se es negativo. Mientras que cuando se es positivo, el cerebro, digamos, se ensancha o se expande, y en este caso hay nuevos caminos, es más creativo, hay nuevas formas de avanzar. Entonces, en este caso, pues la verdad es que avanzar en la vida es un proceso constante de encontrarse con limitantes, con paredes, ya sea limitantes del lenguaje o limitantes económicos, porque yo quiero avanzar en la vida, pero la economía no me permite. Hay muchísimos limitantes. Y en este caso, digamos, la forma de abrir esas puertas para derribar esos limitantes y avanzar y encontrarse con otros, pero más adelante, es a partir de ser conscientes de cómo el lenguaje, digamos, positivo en este caso, empieza a abrir, digamos, esas nuevas posibilidades y esos nuevos universos. Entonces, la verdad es que es más fácil ser reactivo o decir no o cerrarse o, digamos, o ser negativo como tal. Es mucho más fácil que ser positivo, porque ser positivo requiere sobre todo conciencia. De decidir ser positivo, de saber que uno automáticamente, digamos, que dejaría que de su boca salgan o surjan palabras negativas, pero ser positivo requiere, digamos, de coraje, pero sobre todo de conciencia. Y eso es justo una de las cosas que hace que avancemos en la vida. No, y creo que más allá de eso, creo que pues hoy no estamos como para hablar tanto de lo negativo de las palabras, sino que llegar quizás, o la invitación a que nos paremos un poco a escuchar con más detenimiento, ¿sí? Porque también pasa algo, y nos lo preguntábamos esta semana, y es la capacidad que hay para satanizar un montón de palabras. Cierto. Sí, muchas tienen una connotación negativa, cuando si en realidad las miramos con cuidado, no necesariamente son negativas. Lo hablamos, por ejemplo, de la palabra ambición. La ambición es necesaria para avanzar. Total. Sí, pero parece que todo el tiempo le damos una connotación o un uso malo. Sí, o sea, como o la hablar de tomamos- una persona ambiciosa, casi que es como hablar negativamente de esa Sí, persona. entonces a lo que íbamos es que más allá de si a mí alguien, por ejemplo, me llama ambicioso, creo que el hablar hoy de este tema es más para mirar cómo defendernos ante un montón de calificativos que recibimos todo el tiempo, y defendernos en el sentido de un momento al recibir la palabra, yo cómo puedo quizás desmenuzarla en mi cabeza, entenderla y darme cuenta que no siempre son negativas, que yo necesito un poco de dosis de las palabras, Ujú. pero dosis en términos de cómo mi carácter, sí, o sea, lo que voy a moldear no es tanto la palabra en sí, sino en mi carácter. Mi carácter es el Ujú. que debe ser moldeado para darle un uso sabio a esas diferentes definiciones, Sí, ¿sí? gracias. que recibo o que yo mismo tengo de mí, porque es posible que
que a Total. veces me diga cosas a mí que tienen una carga negativa, Es cierto. pero necesariamente es posible que no sea malo del todo, que no Ujú. tenga ciertas em, capacidades Sí, que aparentemente son ¿sí? negativas, pero en realidad o no. cualidades en mi Ujú. Por ejemplo, personalidad. eso que dices es increíblemente poderoso, cierto, y se es poco consciente de eso. Hay una metáfora que más o menos lo ejemplifica, es una metáfora bíblica, en donde Ujú. cuenta más o menos que el universo fue creado en un principio por la palabra. Entonces dice más o menos textualmente como que en el principio era el verbo, que es la palabra, y el verbo fue el que dijo, hágase, digamos, la luz o hágase la tierra, y básicamente es una metáfora que más allá de si es cierto o no, si alguien cree que es cierto o no, que así fue, muestra cómo, digamos, lo que es intangible, que es el pensamiento, pasa a volverse una cuestión material o real o tangible a través de la palabra. Entonces, es decir, por ejemplo, en algún momento hablábamos de si yo quiero construir para mi futuro, digamos, no sé, una libertad financiera o quiero construir una familia, pues ese pensamiento primero debe pasar, obviamente, por mi mente y hacer parte de mi lenguaje diario. Entonces, si yo soy una persona que constantemente se refiere en términos negativos a un montón de cosas, es eso lo que estoy creando para mi vida, pero si yo estoy hablando constantemente de familia o los sueños que estoy buscando, o lo positivo en lo que estoy trabajando, pues eso es lo que está creando constantemente mi realidad. Entonces, pues la forma en la que el lenguaje todo el tiempo está, digamos, definiendo mi realidad digamos, es mucho más, como tú decías, es mucho más importante que solo, digamos, hablar o que solo, o sea, las palabras tienen más poder, digamos, en mi psiquis y en mi comportamiento diario que solo simplemente conversarlas. Así que yo debo enriquecer, pues, mis palabras. ¿Y qué palabras enriquezco yo en mí? Digamos, no es lo mismo si yo escucho este tipo de contenidos, así escucho, digamos, cualquier otro tipo de Ujú. contenidos que no tiene, digamos, ese tipo de palabras que van a traer lo que yo estoy buscando en mi vida. No, y no solo eso, cuando hablamos del conectar como una forma de mirar críticamente un montón de cosas que todo el tiempo se están dando en nuestro ámbito social, político, todo, ahora que se habla pues de que la palabra se ha puesto de moda, no es que no se haya dicho siempre, el crear nuevas palabras, sí, sí, en pro de la inclusión, yo entiendo eso, pero también mirar a veces con cuidado cómo esas palabras también pueden crear exclusión a su vez, ¿sí? Ujú. O sea, nosotros usamos, bueno, voy a ir al tema, pues no quería hablar mucho de esto, pero ahora que me siento afectada directamente como mujer Ok. de eso que está pasando, y es, por ejemplo, en términos de ya no usar la palabra mujer, ¿sí? Sino la palabra persona gestante Ujú. o persona que menstrua en pro de la inclusión. Y yo respeto la inclusión, pero en este caso, la palabra mujer, a mí me gusta que me llamen mujer y caracterizarme como mujer. Ujú. No me gustaría y no acepto que me llamen persona gestante o ser menstruante, ¿sí? Ujú. Porque ahí vamos, lo complejo de las palabras. Y es, yo llamo ser gestante o persona menstruante en pro de la Inclusión. inclusión, ¿sí? Ujú. Pero en este caso yo como mujer me siento excluida. Automáticamente estamos excluyendo a las mujeres que no quieren llamarse así o que las definan así. Cierto. Así que en ese sentido, ahí voy a lo complejo de las palabras, a lo cuidadosos que debemos ser, a lo responsables que debemos ser con el uso de las palabras, O sea, ¿sí? actualmente se están creando nuevas formas de lenguaje que lo que está haciendo es desintegrar, digamos, Sí, en sí la realidad de esas palabras. Es decir, una forma de desintegrar el concepto o la idea de una mujer es simplemente redefinir el concepto o la idea de lo que la palabra mujer significa. sí. O sea, las palabras como la capacidad humana de crear puentes, así como también de destruirlos, de también dañar lazos ya existentes con el pasado quizás, porque también eso está en pro de avanzar, pero tampoco es sano tener una ruptura tan abrupta con el pasado. Sí. Necesitamos ser conscientes y responsables
Así que bueno, no quería hablar de eso, pero en este caso, pues yo me siento personalmente afectada por esas nuevas formas Del de lenguaje, modificar y del del lenguaje. lenguaje. Sí, sí. Es cierto. Pues es un arma, o sea, el lenguaje más allá, tal y como lo acabas de expresar, es un arma que otras personas usan en contra de nosotros. Es decir, si yo quisiera atacarte, digamos, a cualquier persona que nos esté Ujú. escuchando o a ti, una de las formas en las que yo puedo atacarte puede ser a través, o es definitivamente a través del lenguaje. De esa forma, construyo una nueva realidad en ti, ya sea con mis opiniones, como yo te trate despectivamente o como sea, o porque te defino de una forma en la que en realidad no es tu definición real, sino que yo cambio la definición y automáticamente de esa forma genera una confusión en ti. Entonces, a lo que te refieres es algo que está pasando realmente, y es que el lenguaje se está usando como arma para, digamos, atacar la psiquis de las personas y en este caso definirlas de formas en las que realmente no es una definición real o que existiría. Entonces, al yo crear una nueva definición para la persona, pues la persona, o tú digamos como ejemplo, tú empiezas a cuestionarte, bueno, yo soy esto o yo soy esto otro, porque estás en una lucha entre tu definición propia en la que tú te defines o te autodefines o te autopercibes, digámoslo así, y más la definición que yo tengo de ti. Así que en este caso las palabras están siendo usadas como un arma para desintegrar la identidad de las personas. Y es algo que se está haciendo cada vez de forma más consciente, digamos, estratégica, porque es algo que se está haciendo estratégicamente. Y en este caso, pues, digamos, llevándolo a un nuevo nivel, que ya no es algo como la palabra para construir mi realidad personal, sino cómo yo soy consciente que las palabras están construyendo una realidad, digamos, o sea, como que hay como intereses en construir unas realidades para mí y están usando el lenguaje. Entonces ya llevas el lenguaje a otro nivel, porque la verdad es que lo llevas a otro nivel en donde estás diciendo es, no solo debo ser consciente de las palabras que yo uso en mi día a día, de las palabras que yo escucho y de lo que me dicen, sino de las palabras que en la sociedad empiezan a ser parte del día a día de la sociedad, las palabras que aparecen en los medios o ahora digamos en las redes o lo que sea. Entonces eso aún lleva, digamos, la conversación a otro nivel, que pues si nos metemos en esos niveles nos vamos a ir, digamos, al cielo en cuanto a complejidad, pero eso demuestra aún más cómo las palabras en realidad, si no se estructuran, como decías al principio, son las que crean nuestra realidad, y en este caso, pues, digamos que es un abrebocas, porque científicamente se puede demostrar un montón digamos, de conclusiones al respecto, y bueno, es un tema que da para muchísimo, Ujú. pero definitivamente me parece que ha sintetizado el tema de la importancia de cómo es que efectivamente sí estructura nuestra realidad y cómo pues estructura las de otras personas, y cómo si yo empiezo a ser consciente de eso, empiezo a construir, digamos, una nueva realidad. Así que yo creo que la tarea, digamos, podría ser la siguiente, lo que tú mencionabas hace un momento, y es empezar a ser consciente de cómo hablan las personas de las que yo me rodeo. No solo qué palabras utilizan, que a eso lo que vamos, sino de qué forma las utilizan o qué es lo que quieren decir cuando me dicen otra palabra, porque pueden ser sarcásticos o pueden usar palabras, pero en realidad el mensaje que quieren transmitir es otro. Así que creo que es eso, es empezar a ser consciente de cuáles son las palabras que me rodean todo el tiempo, cuáles son los libros que yo leo, o cuáles son las palabras que escucho en las redes, o cuáles son las palabras que me rodean en mi día a día. Y de esa forma empezar a ser conscientes, primero que todo, de cuáles son, porque esas son las que están construyendo mi realidad, Exacto. y al mismo tiempo de cuáles son las que yo uso o empiezo a implementar o a hacer parte de mi vida para crear una nueva realidad. Exacto, ser responsable con lo que sale de nuestra boca, también en parte empáticos, porque este libro es una muestra de eso, de que hay que ser empáticos, no sabemos la realidad del otro, ¿Cierto? sí, y de donde muchas veces vienen un montón Sus pensamientos, sus sí, de ideas. pensamientos y de ideas tóxicas, así que ser empáticos, lo que hablamos, o en algún momento lo mencioné al principio, de no andar por ahí en el mundo adjetivando todo el tiempo sin contexto, ¿sí? Sin saber realmente qué le pasó al otro, así que eso también es una invitación. Ya lo hemos dicho muchas veces en el podcast del Conectador, para aprender a ser críticos hay que ejercitar mucho, mucho la escucha activa. Cierto. O sea, básicamente en resumidas cuentas, las palabras son un tesoro y son un ladrillo que construye realidades, y debemos usarlas con responsabilidad
y empezar a apuntar esas palabras hacia donde queremos ir. Así que yo creo que un ejercicio podría ser, creo que no sé si lo escuchaba hace poco, y es, debo dar gracias, digamos, cada día de mi vida usando una palabra que usualmente no uso, valga la redundancia, y empezar a ser constante en el uso de esa palabra. Una que, por ejemplo, para cerrar el ejercicio, yo empezaba a ser constante en mi vida. La verdad, pues hasta cierto punto me avergüenza decirlo porque no hace parte de mi personalidad, y es, soy un ganador. ¿Sí? Y pues muy a regañadientes he hecho como esa palabra parte de mí, que es algo, no es una palabra con la que me haya identificado a lo largo de mi vida, pero es una palabra que empieza a ser parte de mi día a día, muy a regañadientes, pero empieza a crear una nueva realidad, la verdad, y pues la verdad es que empiezo a ser un ganador, digamos, en términos medibles o físicos o reales. Por lo menos todavía en términos de lenguaje, para poder empezar a llevarlo a la realidad, porque pues también es incoherente cuando uno se da calificativos a uno que en la vida real yo no lo estoy llevando acá. Debe haber una coherencia. ¿Cierto? Sí, definitivamente. Ok, no sé si quieres agregar algo más. No, creo que es como un abrebocas, es un tema muy profundo. Sería bueno indagarlo más a fondo, ¿sí? Cierto. Porque ese es en últimas lo que quisiéramos con el conectador, indagar todo el tiempo, el por qué y para qué. Muchas de las cosas que ahondan en nuestra realidad no son coincidencia, ¿no? Todo tiene una intencionalidad. Cierto. Y preguntarnos para dónde va y con qué esas cosas tenemos que romper. En este caso, con qué palabras decido romper, que vienen del otro o que las diga alguien importante para mí, no quiere decir que yo sea esa definición. Entonces, cómo verlas con lupa, con cuidado, y decidir con qué palabras quiero negociar o no, y qué palabras de esas voy a dejar que hagan un efecto en mi vida o no. Pues tener ese poder de decisión. Ya es como en últimas la invitación pues de este podcast, como el conectador en este caso, después de mucho tiempo que no habíamos estado por aquí. Esta es nuestra forma de reconectarnos con el conectador. Así que muchas gracias a quien nos venía siguiendo, quizás si está de nuevo por aquí, o si usted es nuevo, bienvenido. Espero le haya gustado este nuevo abrebocas. Creo que es como de nuevo un nuevo comienzo para el conectador, ¿sí? Cierto. Ya habíamos cerrado el ciclo con el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Sé que este es como un nuevo ciclo para nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima.